Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Qué gusto, qué honor poder estar aquí con ustedes en este día. Hola, Chuchito. Primero que nada, agradecerles a todos por sus oraciones. Gracias a Dios ya estoy un poquito mejor, eh, más animado, más determinado, llenado por la fe del Espíritu Santo. Y en esta ocasión me tocó a mí darles el devocional del día de hoy. Y me gustaría hablarles algo que el Espíritu Santo ha estado poniendo muy fuerte en mí en estos momentos. Y el versículo está, y el versículo central de este devocional está en Mateo 4:1. Y dice así: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ok, este versículo sucede justo después del bautismo de Jesús. En Mateo 3 podemos ver que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista y que un milagro sucedió ahí, o un prodigio, una manifestación del Espíritu Santo, porque los cielos fueron abiertos y se escuchó una voz audible que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, yo creo que este momento para Jesús fue la manifestación máxima del Espíritu Santo en su vida y también para la gente que estaba alrededor de él, ¿no? El hecho de que los cielos hayan sido abiertos en ese momento y que se haya escuchado la voz de Dios y que haya dicho: Este es mi Hijo amado de quien tengo complacencia. Muchas veces pensamos que después de esto, o después de haber nosotros recibido una llenura del Espíritu Santo, Dios nos ha dicho incluso muchas veces: Tú eres mi Hijo amado de quien tengo complacencia. Y pensamos que esto lo único que precede son caminos buenos para nuestra vida. Pero en esta ocasión y en la Biblia, sin pausa y sin celebración, el Espíritu Santo conduce a Jesús al desierto. Y esto marca un principio bíblico muy, 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 muy profundo, que es que la llenura del Espíritu Santo, la afirmación divina, la voz de Dios, no excluye a la aflicción, sino que muchas veces la anticipa, ¿ok? No es que cuando estemos en ese punto más alto de nuestra relación con Dios, no vayamos a ser tentados. De hecho, es muy probable que sea el momento en el que más tentados vayamos a ser. Ahora, un poquito de este contexto histórico de lo que estaba pasando en ese momento geográfico, es que al desierto al que Jesús fue llevado fue el desierto de Judea, que es una región totalmente inhóspita entre, creo que es el Mar Muerto y, y Jerusalén. Entonces, este es un lugar árido, aislado, que no solamente representa un espacio físico de soledad, sino que espiritualmente es un terreno de lucha. Y esto lo podemos ver a lo largo de toda la Biblia. El pueblo de Dios pasó 40 años atrapado en el desierto para poder tener un encuentro personal con Dios y ser formados como Dios quería. ¿Ok? Ahora, hay una palabra que a mí me llama mucho la atención, que es fue llevado. ¿Ok? Esto nos habla literalmente de que fue conducido, y en una forma en la que Jesús no fue por su voluntad, sino en obediencia al Espíritu Santo de Dios. En la Biblia, en el libro de Santiago, podemos aprender que el Espíritu Santo o Dios no nos tienta a nosotros, pero la palabra tentación tiene dos significados diferentes y uno de ellos es también probar, ¿no? Aquí podemos ver que la intención del Espíritu fue probar, pero la del diablo sí fue tentar para destruir, ¿ok? Soportando este versículo, hay muchos otros versículos que nos hablan incluso de manera casi profética acerca de lo que Dios quería hacer en ese momento para Jesús, ¿no? En Éxodo 13 dice: Israel fue guiado al desierto por la nube, no por error, sino por propósito. Nuevamente, el pueblo de Dios, Israel, fue llevado al desierto no solamente como una coincidencia, sino porque era parte del plan de Dios para su vida.
En Deuteronomio 8:2 dice, Dios te llevó al desierto para afligirte, probarte y saber lo que había en tu corazón. Y esto es muy importante porque ¿cuál es el motivo por el cual Dios nos puede llevar a la prueba y a la tentación? Y está aquí, en que tenemos que ver de qué está hecho nuestro corazón. En esos momentos más oscuros, en los momentos en los que más nos podemos sentir solos, y no solamente por Dios, sino por la gente que está a nuestro alrededor, por nuestro ministerio, por incluso nuestra iglesia, es en esos momentos en los que Dios está poniendo a prueba lo que hay en nuestro corazón. En Hebreos 5:8 dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Esto nos enseña que a pesar de que él era el hijo de Dios, a pesar de que él tenía una posición dentro del reino, eso no lo exentó de tener que pasar por la aflicción de este mundo. ¿Por qué? Porque esto lo que le enseñó fue obediencia. Cuando nosotros somos llevados por el Espíritu Santo al desierto, aprendemos obediencia. En 1 Pedro 1:6 al 7 dice, las pruebas muestran la autenticidad de nuestra fe como el oro probando al fuego. Hay un dicho que habla acerca de que el oro, si se oxida, no es oro, así como el amor, si se acaba, no es amor, así como si nuestra fe en medio del desierto se acaba, entonces probablemente no era fe. Me gustaría pasar en este momento a lo que pasa después de esto. Voy a hacer un recapitulamiento de esta estructura y progresión, que es que primero Jesús fue bautizado, después fue inmediatamente conducido al desierto por el Espíritu, después de 40 días el enemigo lo ataca en su debilidad, en su punto más débil. Jesús, sin embargo, vence por medio de la palabra y de la fidelidad. Y después de esta prueba, los ángeles lo sirven y comienza su ministerio. Entonces, ya vimos que después del punto más alto de nuestra relación con Jesús, con Dios, viene la prueba. Después de esta prueba, el diablo va a aprovechar nuestro punto más vulnerable para acercarnos y atacarnos. Y la otra vez yo le preguntaba a Chuchito acerca de un versículo que dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Te acuerdas, Chuchito? Entonces, el diablo en su naturaleza es ser imitador y no nos va a atacar de una forma eh, explícitamente diabólica o mala, sino que se hace pasar muchas veces incluso por temas que pueden estar sensibles en nuestra fe, por pensamientos chiquititos que nos pueden sembrar ese temor y ese miedo y esa duda en nuestra fe. Pero cuando nosotros vencemos esa tentación, lo tenemos que hacer por medio de la palabra y de la fidelidad. En esos momentos de la tentación que es muy fuerte, que esa prueba es muy severa, lo que más podemos hacer y lo mejor que podemos hacer es vencer a través de la palabra de Dios. Y esa es nuestra Biblia, hermanos, ¿no? Es eso lo que va a sustentar nuestra fe de una forma gloriosa, porque hay miles de versículos que hablan acerca de esto. Yo ahorita te puse de ejemplo unos cuantos, pero si tú lees la palabra, cualquier evangelio, cualquier salmo, te vas a poder encontrar con un pedacito de esperanza para esa parte que en tu fe está flaqueando. Ahora, quiero tocar cuatro puntitos ya para terminar, que es el desierto como parte del diseño divino. Ser llenos del Espíritu Santo no nos exime del desierto, sino que muchas veces nos lleva hacia él. El desierto es escenario de batallas espirituales, pero también formación de carácter. Lo que veníamos diciendo ahorita, ¿no? Eh, no importa la situación en la que estés pasando, incluso si es tu situación más cercana a Dios, Dios te puede llevar al desierto para que ahí tu carácter sea probado. La prueba, de hecho, no niega tu identidad. Y esto es algo bien bonito porque Jesús fue tentado después de oír que Él era el Hijo amado.
O sea, lo último que escuchó Jesús antes de llegar al desierto fue, tú eres mi hijo amado. O sea, Dios revelando su identidad, no solamente a Jesús, sino a la gente que estaba alrededor de quién era Él. Nosotros en Cristo Jesús ya tenemos una identidad. Somos sus hijos, también somos sus hijos amados. Y sabes, el enemigo con lo primero que lo atacó diciendo fue, si eres hijo de Dios, o sea, es a lo que me refiero. El enemigo no te va a atacar de una forma malévola explícitamente, sino que va a utilizar incluso las palabras que Dios te ha llegado a dar para llevarte a caer y a tropezar. La primera batalla del desierto es recordar lo que Dios dijo cuando todo en ti duda. ¿Ok? La primera batalla del desierto es recordar lo que Dios dijo cuando todo en ti duda. ¿Por qué? Porque es esa voz, la voz de Dios, la que nos puede llevar adelante en cada situación. Es esa voz inconfundible, ese sentimiento de calor en nuestro pecho cada que oramos, cada que leemos su palabra, la que nos puede llevar a cruzar una prueba tan difícil como el desierto que Jesús cruzó en ese momento. ¿Ok? Ahora, tercer punto, la dirección divina nos puede llevar a la incomodidad temporal para un propósito eterno. Dios no siempre nos va a guiar a lo fácil. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Yo te lo digo porque yo me rompí el brazo después de un domingo de adorar fervientemente a nuestro Señor Jesús, estar adorando y después de esto, pum, me rompo el brazo. Entonces, obviamente se genera una pregunta de ¿por qué me pasa esto a mí? O sea, ¿por qué si estoy haciendo las cosas bien me tienen que suceder cosas malas? Y aquí es donde entra esta parte. La dirección divina, el propósito de Dios, nos puede llevar a una incomodidad temporal, pero es para un propósito eterno. Dios no siempre nos guía hacia lo fácil. El Espíritu del Señor no llevó a Jesús a una plataforma inmediatamente después de que haya recibido al Espíritu Santo, de que haya sido bautizado. ¿Ok? Él pudo haber, después de ser bautizado, se pudo haber ido a predicar y a hacer el Evangelio, pero no lo hizo porque el proceso es lo que precede la promoción. Solamente después del desierto viene el ministerio. Muchos de nosotros queremos ministrar, queremos enseñar, queremos salir y predicar sin pasar por nuestro propio proceso. Pero Jesús nos muestra que la unción sin un carácter probado o sin la prueba es muy peligrosa. El fuego en el desierto purifica, disciplina y nos posiciona, nos prepara y nos lleva para la siguiente etapa que Dios tiene en nuestra vida. Imagínate que Jesús hubiera caído en tentación durante el desierto. ¿Esto que hubiera provocado? Que todo el evangelio que él tuvo no hubiera sucedido. Muchas veces en las pruebas más difíciles de nuestra vida no vemos la luz al final del túnel, al final del camino, y nos damos por vencidos, o tiramos la toalla, o nos rendimos en nuestra fe. Pero tú no sabes si lo que va a pasar después de esa prueba puede ser la demostración mayor de la gloria de Jesús en nuestras vidas, y no solamente en nuestras vidas, sino en la vida de la gente que amamos, de la gente que nos rodea y de la gente por la cual Dios nos ha puesto en su camino. ¿Ok? Y pues esto es todo. A veces después de momentos donde seguimos la voz clara de Dios, donde podemos sentir su presencia, llegan las pruebas más intensas, y esto no significa que estamos fallando o que estamos haciendo las cosas mal, significa que estamos siendo preparados por el Espíritu Santo. Él no nos deja, incluso cuando nos lleva al desierto, si Él te llevó, Él te va a sacar de ahí. Y es ahí donde está la promesa. Si Él me llevó al desierto, Él también me va a sacar del desierto. Amén. Cierra tus ojos ahí un momento. Dile, Señor, gracias porque no me abandonas en el desierto.
Aunque a veces me cuesta entender por qué después de una victoria espiritual viene una prueba tan grande, hoy entiendo que estás formando en mí algo eterno. Ayúdame a sostenerme en tu palabra y recordar quién soy en ti cuando todo parece contradictorio. Te pedimos que sea tu voz la que nos sostenga, que sea tu palabra la que nos mantenga firme, Jesús, en cada momento y en cada paso en el cual sintamos que nuestros pies pueden fallar, que nuestras rodillas se pueden doblar. Jesús, que solamente se doblen para poder adorarte. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.